Laura Pacheco, como os decía, ayer también hablé un poquito de ella, pero la voy a presentar muy brevemente. Me gusta mucho cómo se define ella misma, que es ilustradora e historietista, ¿no? Ella tiene un blog que se llama Let's Pacheco. También ha creado 3 libros de cómics de Let's Pacheco y trabaja y colabora de manera habitual en el suplemento Es Moda y en El País. Y yo creo que es una persona nacida en Almería y que me parece también un contrapunto muy interesante, tanto que hablamos aquí de tecnología, de empresa, el ver cómo una persona artista es capaz de abrirse paso en este mundo tan tecnológico como el que hoy estamos presentando. Así que, Laura, bienvenida. A ver, ¿me oís bien? ¿Sí? ¿No? Sí, mejor, que hablo muy bajito. ¿Mejor ahora? Si hablo fuerte, ¿me oís? ¿Sí? Bueno, yo, como ha dicho Juan, me dedico a dibujar cómics y os voy a contar un poco cómo me acabé dedicando a esto, porque en realidad fue de manera casual. ¿Dónde está el...? Ah, aquí. Bueno, esta soy yo de pequeña. Me pasé la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia dibujando en esta postura. Y dibujaba siempre cosas de este estilo, como siempre eran composiciones muy complicadas, con muchos detalles. Me gustaba mucho dibujar muchos personajes. Los personajes siempre interactuaban, siempre contaba varias historias en cada dibujo. Aquí probablemente acaba de ver Terminator, no sé si Terminator 1 o 2. Y bueno, no sé si podéis ver así que ahí siempre pasan muchas cosas a la vez, de pronto un personaje se da cuenta de otra cosa, tal. No sé si identificaréis de qué serie era muy fan cuando era pequeña. ¿Cuál es? Sí. Yo creo que tendría como unos 9 o 10 años quizá. Aquí, quizá 8 en este, 10 en los anteriores. ¿No funciona? Creo que no funciona el hacia adelante. Funciona hacia atrás, pero no funciona hacia adelante. Ahora. ¿Lo puedes pasar tú, si no? Bueno, acabé estudiando Bellas Artes en Madrid, en la Universidad Complutense, pero curiosamente cuando empecé a estudiar Bellas Artes dejé de dibujar, dejé de leer cómics y me dediqué a dibujar exclusivamente para aprobar las asignaturas de la facultad. Descubrí que me apasionaba los materiales, las técnicas pictóricas, entonces me gustaba mucho la restauración de pintura y acabé haciendo la especialidad de restauración. Bueno, en esta parte no tengo imágenes, en esta parte, digamos, de esta portada, en esta parte de la historia, porque en realidad no dibujé nada para mí. Y cuando terminé la facultad me fui a Barcelona, seguí mi formación de restauradora y acabé encontrando trabajo en un taller de la Diputación Provincial de Zaragoza. Estuve trabajando como restauradora de pintura durante 2 años allí y el caso es que me apasionaba y era la persona más feliz del mundo. Pero después de 2 años el taller cerró y me quedé sin trabajo, ¿no? Me quedé en paro. Y aquí es donde empieza el Pacheco. Pues, bueno, después de casi 1 año de desesperación, buscando trabajo, enviando currículums a todas partes de España, a todos los talleres de España, fuera de España, me fui unos meses al extranjero, me fui a Estados Unidos, estuve aprendiendo inglés durante 6 meses, estuve mirando de las universidades de allí, todas las posibilidades que tenía para dedicarme a la restauración.
pues tuve que volver a casa de mis padres otra vez, porque después de haber estado unos 8 años viviendo fuera, y tuve que volver o sea, fue un completo fracaso, ¿no?, en ese momento. Entonces me planteé que a lo mejor sería una buena idea retomar el dibujo otra vez y quizá hacer trabajos esporádicos de ilustración mientras buscaba algo de restauración. Y entonces me propuse abrir un blog para subir un dibujo al día, porque pensé que necesitaba retomar el dibujo para hacer un portafolio decente, y probablemente si dibujaba todos los días en una libreta, la libreta se quedaría cerrada, yo diría que no valen mis dibujos para nada y nadie acabaría viendo esos dibujos. Entonces, bueno, me planteé abrir el blog para tener un poco una motivación, aunque tuviera así una audiencia pequeña de mis amigos más cercanos, para saber que alguien vería esos dibujos y entonces, bueno, me serviría un poco de motivación para, bueno, no puedo fallarle a ellos porque ellos están esperando un dibujo cada día. Entonces, como tampoco sabía qué dibujar y la convivencia con mis padres estaba siendo bastante intensa y bastante complicada, así que subí, bueno, esto es la primera entrada de mi blog, que ahora mismo me resulta terrible, digo, madre mía, o sea, ¿cómo fui capaz de subir esto así mal dibujado con lápiz? Ni siquiera me atrevía a usar colores ni tinta. Y bueno, no sé si se puede leer bien, pero básicamente soy yo así presentándome y mi padre me está interrumpiendo porque, bueno, lo que decidí es que, como la convivencia con mis padres me estaba dando muchísimas anécdotas, pensé en contar esas anécdotas un poco como excusa para obligarme a dibujar, porque en realidad lo que yo quería es ser ilustradora, no dibujar cómics. Bueno, esta es la segunda entrada que subí al blog. Y este es mi padre, es la primera vez que dibuja a mi padre, y unos meses después y durante los siguientes 2 años se volvería en el protagonista absoluto de mi blog. Y bueno, básicamente subía al principio, la mayoría de las tiras eran anécdotas, era autobiográfico, pero como me propuse subir una historieta al día, pues pronto me quedé así sin ideas, con dificultad para saber qué dibujar, entonces le pedí ayuda a mi hermana, y mi hermana es escritora, mi hermana se llama Carmen, es escritora y creativa publicitaria, entonces es como una fábrica de ideas andante. Y entonces empezó a ayudarme con algunos guiones, empezamos a también hacer como diferentes series dentro del mismo blog, algunas series iban de ella también, eran como un poco autobiográficas, pero iban sobre objetos de su casa que hablaban cuando ella no estaba delante. Entonces, bueno, al final el blog empezó a tener bastantes lectores, bastantes seguidores, mucho más de lo esperado. Y 3 meses después de subir historietas todos los días, unos amigos que acababan de montar una editorial independiente nos propusieron sacar un cómic en papel que tuviera que ver con Les Pacheco, pero que fuera una historia inédita. Entonces, en diciembre de ese año, en 2011, sacamos juntas, mi hermana y yo, Una semana en familia. Es un cómic, es una historia autobiográfica que cuenta una semana en la que nos reunimos los 4, porque mi hermana vive en Madrid, entonces viene por Navidad. Y el cómic tuvo bastante buena acogida, así que al año siguiente la misma editorial, Caramba, me propuso hacer otro cómic para una colección que tienen ellos, que son así cómics de grapa bastante cortitos. Así que esta es una historia guionizada por mi padre, en teoría, bueno, más o menos. Y bueno, no es autobiográfica, pero mi padre y yo somos los protagonistas y es una historia así de acción en la que viajamos a Corea del Norte y salvamos el mundo. Bueno, el mismo año que empecé con Les Pacheco, también empezó la revista S Moda, que es el suplemento de moda del país.
Entonces, el mismo año que empecé con Les Pacheco, empecé en abril, en septiembre ella me escribió la editora de Semoda y me propuso dibujar una tira semanal para ellos. Y entonces así es como nació Problemas en el primer mundo, es una serie en la que cuento cosas, anécdotas cotidianas. Ups. No sé. Ya no estoy manejando yo. Y desde entonces estoy trabajando con ellos y ahora en septiembre acabo de cumplir 4 años ininterrumpidos todas las semanas y publicando tiras ahí, así que llevo más de 200. Lo siguiente. El año pasado Lumen sacó un recopilatorio de estas historietas. En realidad no están recogidas todas, solo una selección, y también lleva algo de material inédito que hice para ellos. Y ya creo que es la última. Este año ha sido traducido, como veis, ha sido traducido de una manera bastante libre para Francia y acaba de ser publicada allí. Y bueno, en realidad no he subido más tiras y más cómics míos en la presentación porque obviamente quiero que entréis en mi blog y lo veáis vosotros. Y bueno, actualmente sigo publicando en Les Pacheco, sigo publicando con mi hermana, a veces hacemos tiras juntas, otras veces las hago yo sola. Y estamos intentando también mover mucho las redes sociales que tenemos porque tenemos como una pequeña comunidad de seguidores y lectores que son bastante fieles y también es como una manera bastante interesante de acercarte o de conocer directamente, de testar tu trabajo y de conocer exactamente la opinión de tus lectores. Y aparte sigo publicando semanalmente en Semoda y también desde hace más de un año publico también tiras en la plataforma Actívate de Google. No sé si la conocéis, pero os la recomiendo porque también ofrecen, es como una plataforma de Google España que ofrece cursos de marketing digital y así cursos relacionados con el marketing digital y también te dan así bastantes consejos, enlaces interesantes y bueno, eso es todo. Muy bien, hemos quedado con Laura en que vamos a hablar ahora un poco con ella, le hemos pedido que nos contara un poco su trayectoria para conocerla mejor y mi idea es hacerle algunas preguntas, pero por favor levantad la mano los que queráis hacerle alguna pregunta a Laura. A mí me parece fascinante lo que has hecho, me parece espectacular y tengo varias preguntas, pero una por ejemplo sería, decías antes que cuando hacías restauración eras súper feliz, ¿no? ¿Y ahora eres súper feliz? Ahora soy más feliz en realidad, o sea, yo también estaba pensando con todas las charlas de antes, todo que esto de tienes que perseguir tu sueño, tienes que luchar por tu sueño y o sea, si a mí me preguntabas con 23 años cuál era mi sueño era ser restauradora en el Museo del Prado y realmente yo lo pienso ahora y digo, mi sueño era ser funcionaria, o sea, no me lo puedo creer ahora, ¿no? Y ahora, por ejemplo, exactamente es lo que decía, creo que es más importante antes que obsesionarse con un sueño también arriesgarse a probar cosas que pensabas que no te van a gustar o arriesgarse a probar cosas nuevas porque en realidad yo no tenía, de hecho cuando estudiaba restauración, otra de las posibilidades de la restauración era trabajar, o sea, es montar mi propia empresa de restauración. Es lo que debería haber hecho realmente en el momento en el que estábamos. Y yo no me atrevía porque quería trabajar para una empresa, no quería tener esa responsabilidad, me apasionaba la restauración, pero no me apasionaba para nada el tema empresarial, ¿no? Y realmente, bueno, no lo hice y me dediqué a ser ilustradora freelance, que es algo que también requiere bastante, o sea, que también me daba mucho miedo al principio, pero bueno, tenía menos que perder porque tampoco iba a invertir mucho dinero en eso, ¿no? Solamente iba a invertir mucho tiempo. Y al final resultó salir mucho mejor que si probablemente hubiera acabado trabajando en el Prado. Bueno, no, probablemente hubiera terminado trabajando en el Prado, pero que quiero decir que
creo que, o sea, ahora si me ofrecieran un trabajo en el Prado tampoco lo cogería, porque ahora me gusta mucho más, creo que me llena mucho más ser autora, ser ilustradora, y lo he descubierto al final sobre la marcha, ¿no? Probando, haciéndolo. Sí, realmente a mí me parece sorprendente que te quedas sin trabajo de restauradora, te vuelves a casa con tus padres y el 99% de las personas del mundo ante esa situación pues hubieran estado ahí de forma más o menos pasiva, esperando que surgiera una oportunidad o mandando currículums, como parece que hiciste, o mandando cartas, y de pronto tú decides, oye, voy a montar un blog y voy a dibujar y los voy a poner ahí arriba. Y esa decisión fue absolutamente clave, porque al estar, el blog lo que te permite es que estás ahí arriba, es una ventana al mundo entero, ¿no? Y eso, ¿cómo te surgió? Eso es una lucecita que tú tienes en tu barriga que te dice, oye, haz esto, ¿fue casualidad? ¿Fue...? Bueno, en realidad es algo que tenía ganas de hacer hacía tiempo, lo de retomar el dibujo, simplemente. No me quería dedicar a ello profesionalmente, pero sí que tenía como muchos proyectos en mente, sobre todo con mi hermana. O sea, mi hermana es escritora, entonces desde pequeña siempre hemos hecho cosas juntas y siempre, además, nos hemos entendido muy bien. Y entonces siempre he querido retomar el dibujo, pero siempre me parecía que no era suficientemente bien como dibujaba porque no invertía suficiente tiempo. Entonces, en realidad, fue cuando no tenía nada que perder, no tenía ninguna otra cosa que hacer, cuando dije, ahora sí tengo que dedicarme a esto. Y en lugar de, o sea, también lo habitual muchas veces, o muchos ilustradores que conozco que se quieren dedicar a la ilustración, acaban de terminar, de estudiar, es que están todo el rato preparando un portafolio. O sea, a lo mejor el proyecto de su vida es su portafolio, cuando en realidad el proyecto de su vida debería aparecer una vez que lanzas el portafolio. Y están así un poco aterrorizados de que su portafolio no sea suficientemente bueno, cuando en realidad tienes que tirarte a la piscina. Y, por ejemplo, bueno, yo empecé a subir, la verdad es que subí estos dibujos pensando que no los iba a ver nadie. Y luego de pronto empecé a recibir así como muchas visitas, sobre todo recibía mucho feedback de gente que yo también admiraba. O sea, de gente que también se dedica profesionalmente al cómic. Entonces, pues dije, bueno, pues a lo mejor tampoco está tan mal, ¿no? Y yo creo que también es eso, tirarte un poco y arriesgarte. Y sobre todo fue, bueno, mi hermana es así como muy clave en toda mi trayectoria. Mi hermana también es la que siempre me ha empujado mucho a seguir, o sea, es la que también me dio una idea de, pues deberías hacer un cómic, tal, y la que me dijo, pues, ¿por qué no haces historias sobre papá? Porque es como, yo había empezado, de hecho, lo usaba un poco como terapia. O sea, mi padre estaba jubilado y yo volví a casa de mis padres, entonces me pasaba todo el día con él sentado viendo Telecinco como si fuéramos dos jubilados. Y entonces empecé a subir, pues, a escribir estados de Facebook que a la gente le empezó a hacer así bastante gracia. Entonces, cuando, pues eso fue a lo mejor pues, los primeros meses que pasé en casa con mis padres, y cuando le dije a mi hermana que ya había decidido que sí quería empezar un blog, que empezar a dibujar, y tampoco se me ocurría qué hacer, fue ella la que me envió un archivo en el que había estado haciendo capturas de todos los estados de Facebook que yo había subido y que le habían hecho mucha gracia y que ya los había guardado como para ella, en plan, porque bueno, es una cosa también así personal. Y dije, ¿por qué no empiezas con esto? Y bueno. ¿Y tu padre qué dice de que sea el protagonista de tus cómics? Bueno, mi padre estaba encantado, o sea, estaba a punto debería haber subido más tiras del principio, las podéis mirar en los archivos si entráis en Les Pacheco. Y hubo un momento que, bueno, al principio él no sabía que yo estaba escribiendo cosas que le había dicho, ¿no? Y hubo un momento en el que se lo tuve que decir porque ya me habían ofrecido publicar un cómic en papel sobre él con él de protagonista, entonces era como... Él también podría habérselo encontrado en la librería. Y
Y nada, no, o sea, al principio estaba indignadísima, ¿no? Pero luego cuando empezó a ver que la gente dejaba comentarios, le hacía mucha gracia, le gustaba mucho el señor Pacheco, entonces empecé a decir, claro, es que soy genial, es que... O sea, es que esto no... O me decía, es que hay mucha... O sea, es que... me daba consejos de vez en cuando, no me dibujas lo suficiente, mis fans se van a empezar a quejar, o a lo mejor me empezaba a decir, estás quemando mi personaje, no puedes hacer esto, estás agotando mi personaje. Y bueno, o sea, últimamente, aunque mi hermana y yo estamos trabajando juntas más a menudo, hemos dejado de hacer cosas autobiográficas, estamos haciendo cosas más de ficción. Pero bueno, siempre queda ahí como que fue el motor, lo de él es Pacheco, y también nos gusta que, bueno, es que Pacheco, o sea, es mi apellido, pero en mi casa siempre ha sido un verbo, un adjetivo, un nombre, absolutamente todo. Entonces, es por eso también que empezó siendo autobiográfico. Y en todo este trabajo, ¿tu hermana tiene un papel también importante? O sea, ¿ella es la guionista y tú la que dibuja, como Uderzo y Goscinny? ¿O? Pues sí, o sea, cuando trabajamos juntas es así. Ella guioniza, yo dibujo, pero yo también, por ejemplo, Problemas del primer mundo es puramente mío. Y aunque fue ella quien eligió el nombre de la serie, que es lo que a la gente normalmente le gusta más, me dice, me encanta el nombre de tu serie, y digo, fue mi hermana que lo eligió. Pero bueno, sí, o sea, trabajamos muchas veces juntas, también pues discutiendo ideas. O sea, un poco nos hacemos así, también yo le hago mucha crítica de trabajo a ella, y ella también es como un poco directora de arte, y me dice, no, esto no se entiende nada, esto está mal, esto no es nada gracioso. Y entonces sí que funcionamos muy bien como equipo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me gusta mucho, ya es la última mía, hiciste el blog, luego de ahí del blog salió el cómic en papel, luego del cómic en papel salió la colaboración con Esmoda. Salió a la vez, en realidad. Sí, pero son como proyectos pequeñitos que sale uno y sale otro y sale otro. Y esto me recuerda a lo que decía Nicolás antes, ¿no? De elegir una batalla, boom, lucharla, pelearla y pum, a la siguiente, ¿no? Y son como pequeños sueños, uno y otro y otro y otro. ¿Cuál es el próximo? Algo diferente, algo que esté un poquito más allá? Pues bueno, lo que queremos seguir así, haciendo más grande la comunidad del Pacheco, y estamos preparando un libro juntas. En realidad, Esmoda me propuso hacer una tira semanal al principio, pero bueno, empecé haciendo 2 tiras semanales para Esmoda al principio, los primeros meses, y una de las tiras las hacía con mi hermana, era ella la guionista, y se llama Divas de Diván, y es una serie así totalmente de ficción que va sobre mujeres de varias épocas del siglo XX sobre todo, pero son como estos personajes femeninos así un poco autoritarios, muy personajes así muy de... Bueno, no sé, podéis entrar para Pacheco para verlo. Y entonces tenemos un proyecto, estamos haciendo un cómic para publicarlo, bueno, no sabemos, todavía no tenemos fecha de publicación, pero ya estamos trabajando en el libro. Y por otra parte yo también pues estoy haciendo cosas más de ilustración, también me gusta mucho, o sea, en realidad me dedico profesionalmente a hacer cómics, y por eso me llamo historietista, porque hago sobre todo historietas cortas y trabajo muy a menudo para marcas que suelen hacer acciones en redes sociales y me piden, bueno, pues Aquarius quiere hacer una tira sobre la campaña de Me Vine Arriba. Pues hago cosas así bastante a menudo, y lo que me gustaría acabar haciendo es dedicar el cómic solamente todo lo que hago de cómic, a lo mejor lo que hago completamente personal, proyectos completamente personales con mi hermana o en solitario, y dedicarme más, digamos, profesionalmente a la ilustración. Muy bien, perfecto. Sí, lo acaba de tocar de pasada, lo de la colaboración con las marcas, y creo que es importante en tu carrera ahora mismo, y además que es una oportunidad muy buena para los ilustradores, ¿verdad?
Porque lo destaques un poco, a mí me parece increíble. Sí, bueno, también por cómo funcionan ahora las redes sociales. En realidad han cambiado, yo creo que han cambiado la estrategia incluso también de las editoriales y de muchas marcas. O sea, en realidad los ilustradores ahora suelen intentar tener así, bueno, pues sus seguidores en Facebook o en Twitter o en Instagram o en donde sea que a lo mejor o en todas, como intento hacer yo. Y entonces, bueno, si tienes también más seguidores, también pues las marcas a lo mejor te piden que tú publiques esta historieta y la publiques en tu red social porque es lo que les interesa. Igual que las editoriales también han cambiado su estrategia y en lugar de decir, pues esto es muy bueno, esto le va a encantar a todo el mundo, dice, esta persona tiene 200.000 seguidores, creo que si publico un libro le va a gustar a por lo menos 200.000 personas. Entonces es también como las editoriales están así captando talentos, aprovechándose un poco de eso y entonces en realidad es muy... Sí, es como que ha cambiado mucho el panorama porque tú también tienes un escaparate que no tiene ningún tipo de filtro que antes era el editorial. Directamente tú le pasabas, si al editor no le gustaba tu trabajo, a lo mejor a muchísima gente le podría haber gustado, pero no has pasado ese filtro. Y ahora funciona un poco al revés, entonces también sí que surgen muy a menudo campañas con marcas y cosas de ese estilo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido fantástico escucharte.